Hola, Nito, ¿cómo estás? Un gran abrazo, Patricia, y qué bueno que estén llevando por el estado de Florida, por lo menos, lo que sucede en Venezuela, es decir, a través de este libro Sí. que acabas de mencionar en este momento, me parece importantísimo. Yo creo que si hay algo vital que tenemos que hacer los venezolanos en estos tiempos, es escribir cada uno de los horrores que nos han sucedido en estos 20 años. Definitivamente, Nitu, dejar las crónicas, la memoria, que eso quede por escrito para las próximas generaciones y que no se cometan los mismos errores y que no volvamos a pasar por lo mismo. Por cierto que hoy Así es. tenemos en el programa a nuestro querido Ipaniza, que está haciendo la crónica gráfica de la diáspora en el mundo entero. Y hoy va a estar con nosotros aquí Qué en el bueno, estudio. un abrazo enorme para él. Sé que está haciendo un trabajo excelente con estas fotografías y bueno, qué triste, ¿no? Un país que lo que hacía era recibir a Así inmigrantes es. de todo el mundo, ahora sale porque no soporta esta tiranía y esta dictadura. Bueno, mira, vamos a entrar en tema, ¿no? El Porque tema, los aliados del mal se reunieron hoy, Nitu. si tienen 2 días en eso Sí. reunidos, ¿no? Y estoy un poquito hoy desorganizada porque de verdad que estuve demasiadas cosas, haciendo demasiadas cosas y apenas estaba comenzando a leer un poco las conclusiones de este foro de Sao Paulo, es la reunión número 25, a pesar de que ellos tienen 28 años, porque hay veces que se reúnen no todos los años, sino año y medio, más o menos, y entonces por eso es la reunión número 25. Pero mira, hay algo que me parece que voy a rescatar, voy a empezar rescatándolo Sí. cuando habló Maduro, ¿no? Sí. Y entonces Maduro dice, lo voy a leer: cuando cayó la Unión Soviética y se desmembró su poder en 1000 pedazos, cuando se desmoronó y cayó en manos del capitalismo el antiguo bloque de países socialistas, cuando parecía que se imponía el mundo unipolar y el consenso de Washington y el fin de la historia de América Latina, había una luz y se levantaba una bandera. Desde Cuba, desde Brasil, desde el Foro de Sao Paulo se levantó ese espacio de luz y lucha. Fue una de las cosas que dijo Maduro. Sí. Es decir, Maduro está reconociendo que se está desmoronando el Foro de Sao Paulo, que se desmoronó el Foro de Sao Paulo, porque el foro llegó a tener aproximadamente 10 presidentes en América Latina y ya solo le queda Maduro, que está en fase terminal, Ortega y Evo Morales, y por supuesto ellos a fuego y a sangre pura van a tratar de mantenerse. Bueno, y cueste lo que les ahora cueste. López Obrador en México. Claro, pero digamos que él está entrando. Sí. Ahora le van a chupar la sangre a México, como se la chuparon a la Unión Soviética hace muchos años y como se la chuparon a Venezuela. Lo que pasa, fíjate, es que con Brasil, con Ecuador, con Argentina, el foro no pudo hacer lo que sí hizo con Venezuela. Es decir, Chávez no solamente se apoderó de la presidencia, como sucedió en otros países de América Latina, sino que se apoderó del Congreso, de las instituciones, se apoderó de la Fuerza Armada Nacional, destrozó al país para sembrar ese objetivo del Foro de Sao Paulo y chuparle todos los dineros a la nación, porque yo te he dicho que ellos son vampiros, que ellos chupan, los comunistas, ellos van chupando hasta que después desechan, ¿no? Sí. Entonces, con Argentina, por ejemplo, no pudieron, con Brasil no pudieron. Al contrario, hemos visto que la Kirchner está a punto de que la metan presa, Lula está preso, y por cierto, que me parece muy interesante, yo lo anoté por aquí, qué es lo que ellos han, ¿cómo se llamó este foro de Sao Paulo en esta oportunidad, esta reunión número 25? Se llamó Resistir contraofensiva de la derecha regional. Es decir, ellos saben que han fracasado en el continente, pero ellos no dicen por qué fracasaron. O sea, ellos no reconocen nunca que fracasaron por sus malas políticas, que fracasaron porque son unos corruptos, fracasaron porque son unos bandidos, porque engañaron al pueblo y el pueblo se desencantó. Ellos nada de eso dicen. Ellos lo que dicen es que Donald Trump atenta contra la paz de América Latina y del Caribe. O sea, el tema es la derecha y Donald Trump. Por ejemplo, ellos dicen que del 2017 al 2018 ha habido una profundización de los efectos negativos del capitalismo, es decir, pero que el capitalismo está ganando de nuevo terreno. Es decir, ellos lo que quieren es que seamos todos unos miserables, que el continente sea todo pobre,
que estemos todos en la ruina, para ellos, por supuesto, ser los grandes reyes de la región, ¿no? Para lo que sabemos, vamos a estar claros, ¿qué es el Foro de Sao Paulo? Sí, para que exacto. los Porque amigos hay que nos mucha estén gente, oyendo. eso es importante que lo expliques, Nito. El Foro de Sao Paulo es un foro que se creó a la caída del muro de Berlín, cuando ya, por supuesto, esos países socialistas no podían económicamente sostener a Cuba. Cuando cae el muro de Berlín, nace el Foro de Sao Paulo buscando un sustituto. ¿Cómo nace? Nace con sus dos fundadores, Fidel Castro y Lula da Silva. Lula da Silva era un dirigente joven, acababa de llegar a una alcaldía, no recuerdo ahorita cuál alcaldía de Brasil, pero era el alcalde de Brasil. Entonces deciden hacer esa primera reunión precisamente en Brasil, en esa alcaldía que había, en esa ciudad donde había ganado Lula da Silva. Y allí deciden, fíjense lo que deciden, cambiar, reinventarse. Ya no es el discurso comunista, el discurso totalitarista, sino que deciden hablar del indigenismo, el ecologismo, los derechos humanos, la justicia social, la teología de la liberación. Es decir, ellos se disfrazan de demócratas y de cristianos y cambian su discurso para enamorar nuevamente a las multitudes. El Foro de Sao Paulo reúne a todas las organizaciones de izquierda. Por cierto, otro de sus fundadores es la FARC. Y donde hay FARC hay narcotráfico. El cartel más grande de narcotráfico es la FARC. Entonces, aquí se reúnen en el Foro de Sao Paulo, creo que son 168 organizaciones, si mal no recuerdo, donde están todos los grupos de izquierda, políticos, partidos de izquierda, pero además organizaciones como la FARC, y sí, toda esa cuerda de terroristas, bueno, todo eso que ustedes conocen. En el año 94, que creo que fue el año en que salió, tú me corriges, Patricia, que fue cuando salió libre Chávez. En el 94, exactamente. El primer viaje que Chávez hace es a Cuba. Exacto. Ajá, ahí, por supuesto, lo arropa el señor Fidel Castro y lo convence de estas necesidades, pues, del Foro de Sao Paulo, etcétera, etcétera. Y en el 95 viaja Chávez a Montevideo e inscribe al MBR 200 como miembro del Foro de Sao Paulo. Es decir, ahí están todos ellos. Entonces, ¿qué está pasando ahora? Bueno, llega Chávez. ¿Cuál era el contrato? ¿Cuál era la negociación? ¿Cuál era el acuerdo? Nosotros te vamos a ayudar a llegar a la presidencia, Chávez, y tú nos vas a ayudar desde la presidencia de Venezuela a hacer fuerte el foro. Y Chávez cumplió. Quiero que sepan que desde el año 95, Chávez tuvo una cantidad de asesores, uruguayos, argentinos, brasileños, que lo ayudaron en su campaña electoral y en su discurso, porque de ser un golpista, entonces decidió, gracias al Foro de Sao Paulo, a llegar y a tomar el poder por vías democráticas, pero luego lo convertiría en un totalitarismo, un autoritarismo, una dictadura como la que estamos, que ya se ha convertido en una narcodictadura. Esto es bueno recordarlo porque los venezolanos y los latinoamericanos tenemos que conocer lo que es el Foro de Sao Paulo, claro, y sus intenciones. Ahorita están, lo que ellos dicen, van a reinventarse. Saben que se han apagado. Fíjate lo que acordaron. Ay, se me apagó esto. Pero una de las cosas que acordaron ahorita es una campaña internacional exigiendo la libertad de Lula da Silva. Porque además dicen que lo que hay es una estrategia de judicialización de líderes de la izquierda, como Correa, como Lula. Pero lo que no dicen y no hablan es de Odebrecht y los millones que se robó Lula. Lo que no dicen es que Lula tiene un dúplex de millones de dólares que le descubrieron apenas le pusieron los ganchos. Lo que no cuentan es que en las cajas fuertes del banco Lula da Silva tenía joyas, reliquias de oro robadas,
obras de arte en ese dúplex de cuantiosa, de altísima cantidad de dinero. Eso no lo cuenta el héroe o el presidente de los trabajadores, el obrero. ¿De dónde lo sacó? Correa es lo mismo. Cristina Kirchner. ¿De qué hablamos de Cristina Kirchner y los Kirchner en general? Son unos grandes ladrones que se robaron los dineros del pueblo, de los pueblos de Latinoamérica. Nos empobrecieron a todos, acabaron con nuestros países, con unos más que otros, por supuesto, llenándose la boca de justicia social, de igualdad, de indigenismo, cuando lo que han hecho es acabar con todo. Miren, en Venezuela, los Yanomami se están muriendo de sarampión. No, terrible. Yo tengo una profesora del colegio, Nitu, que cuando se retiró decidió irse a trabajar, pero hacia el delta del Orinoco, con los indígenas. Ese era su sueño, Sofía. Y Sofía me escribe siempre, ya Sofía debe tener sus años y sigue allá trabajando. Sofía, la profesora Sofía, chica, eso es una maravilla. Claro. Ella a cada rato me llamaba a los programas. Así es. Una mujer que lo que ha hecho es trabajar por los indígenas del país, pero de verdad, ¿verdad? Exactamente. Y Sofía me dice, bueno, tú no te imaginas la cantidad del paludismo, cómo la población indígena se está diezmando, está acabándose con las enfermedades. Bueno, ahora es el sarampión, una enfermedad que tiene hasta vacuna. Pero bueno, imagínate, si hay sarampión en las capitales, ¿cómo no va a haber en el Amazonas? Claro. Entonces, mira, lo interesante de esto, vuelvo y repito, que los latinoamericanos estudiemos de verdad lo que significa el Foro de Sao Paulo, lo que significa la estafa de estos grupos narcotraficantes, porque es que se han devenido en narcotraficantes, que lo que quieren es apoderarse de una región para tener todas las rutas libremente y poder inundar el mundo de droga y acabar con ello. Esa es la guerra asimétrica de la que hablaba Fidel. Fidel decía que él iba a acabar a los Estados Unidos con una guerra asimétrica, y era como inyectándole droga a la juventud. Con droga, claro, ese era el plan. Ese era el plan que se ha fortalecido con Hugo Chávez y Nicolás Maduro en el poder. Así es. Entonces yo pienso que, bueno, ellos van a hacer todo lo posible por definitivamente reinventarse. Ojo con México, lamento que los mexicanos se hayan equivocado. Sí. De verdad lo lamento enormemente. Sí, porque además es uno de los más radicales, él. Sí, claro. De ese apostolado, que lo tienen como un apostolado, eso del Foro de Sao Paulo, porque además en esa reunión no pudieron, ninguno de los mandatarios que estuvo ahí pudo hablar de cómo han combatido el hambre, por ejemplo. Que esas son las reuniones de presidentes, lo que se habla es de eso, cómo combatimos la pobreza, cómo generamos trabajo, esas son las reuniones de presidentes, ¿no? De esas cosas es que se habla. Bueno, imagínate tú lo que ellos acordaron, es que lo estoy leyendo, yo lo copié, porque es que me impresionó. Realizar esfuerzos para la integración soberana de América para que sea toda de izquierda. Bueno, mi amor, ¿será que nos iremos a morir? Exactamente, todos. Tú te imaginas que toda sea de izquierda, pero es que yo me puedo morir. El fin del mundo. Eso es el fin del mundo. El fin del mundo, porque vean a Venezuela lo que está pasando. Oye, no es mentira. No hay comida en Venezuela, no tenemos comida, no tenemos medicina. No es falso, es verdad. Bueno, ¿están viendo lo que está pasando en Nicaragua? No, lo de Nicaragua es dolorosísimo, porque lo que yo creo de todo esto, Nito, es que si la comunidad internacional hubiera actuado antes, no estuviera pasando lo de Nicaragua. ¿Sabes? Porque hay que bloquearlos, porque fíjate, ellos se reúnen, ellos hacen planes, ellos están haciendo el trabajo que es el trabajo para el mal. Hay que defenderse de eso. La comunidad internacional se tiene que defender de estos tipos. Y de este Foro de Sao Paulo, y de estas organizaciones, y de estas reuniones que ellos hacen, y las decisiones que toman, porque además ellos asumen una decisión y salen de ahí trabajando para ejecutar lo que ellos acuerdan. Lo que pasa, Patricia, es que ellos, por ejemplo, en Nicaragua, como en Venezuela, no respetan los derechos humanos. Ahí, no sé cómo se dice, le cortaron los esfínteres a una persona, la dejaron desangrar, eso fue ayer, a la luz pública. ¿Para qué? Para infringir para causar miedo. Terror, claro. Terror en la gente. Claro. Y ahí se murió. Pero la comunidad internacional está indiferente.
De verdad, tengo que decirlo. Ha sido indiferente con esto. Entonces, cuando tú resulta que persigues, por ejemplo, a Correa, entonces Correa dice, ay, que me están persiguiendo, me están violando mis derechos. No, ¿y cuántos derechos violaste tú? Yo sí creo que hay que buscarlo donde esté y hacerle un juicio justo. Como hay que ponerle un parado a lo que está pasando en Nicaragua. En Nicaragua están luchando los estudiantes y la iglesia. Afortunadamente no tienen a una mutua. Pero están solos, están muy solos. Sí, a mí lo que me preocupa, bueno, Nito, esto no hubiera pasado en Nicaragua si Nicaragua no estuviera fortalecida, o Daniel Ortega, con el dinero que se ha enviado desde Venezuela. Si en Venezuela no hubiera llegado el chavismo, nada de esto estaría pasando, porque de Venezuela es que salen todos los recursos para eso. Pero ¿y las armas? ¿No llegó un barco? Yo no sé si esa noticia está confirmada o no, pero lo que sí sé es que el Congreso que controla Daniel Ortega aprobó la intervención extranjera militar. Entonces me van a decir que ahí no están militares extranjeros, o paramilitares, venezolanos, hasta cubanos. Allí hay un ejército de ocupación. Mira, y vamos a seguir esperando ¿qué? Nito, tú y yo que somos mamás, y yo creo que la campaña que nosotros tenemos que hacer es para que en las casas se les hable a los niños de esto, porque es impresionante la cantidad de jóvenes que están engañados con esto del socialismo, como pasó en México, y salieron a votar por este tipo. Los jóvenes que salieron a votar por Petro en Colombia, que entiendan lo que pasa con unos gobiernos como estos y cómo terminan las cosas. Eso es mentira, que terminan siendo todos iguales hacia arriba, mentira. Es el empobrecimiento mental, emocional, estructural y humano. Entonces, estas son las cosas, por eso es que hay que meterse en los libros, hay que meterse porque ellos están metidos en las universidades. Hay profesores de estos que tienen la doctrina del Foro de Sao Paulo metido en todas las universidades del mundo, sobre todo en Europa, Nito, aquí en Estados Unidos, y están todo el tiempo inoculándole eso a los jóvenes que están en edad de formarse políticamente. Y eso es lo lamentable. Y lo que tú dices, y nosotros los padres, porque yo crecí en una familia donde todos los días me hablaban de lo que había significado Marcos Pérez Jiménez para la democracia. Y a mí no se me olvidó nunca, porque te voy a confesar algo. Los libros de historia de Venezuela hablan poco de Marcos Pérez Jiménez. Los libros de colegio, de liceo, tú te enteras por otros libros más profundos de historiadores. Sí. Pero yo creo que los tiempos difíciles de los países es cuando más hay que estudiarlos, es cuando más hay que contárselo a los alumnos en los colegios para que no repitan de nuevo la historia. Estoy absolutamente de acuerdo contigo. Es más, creo que cuando regrese la democracia a Venezuela, una de las cosas que tenemos que hacer es exigirle a las autoridades educativas que se estudie con profundidad estos 20 años de oprobio, de tortura, de persecución, de secuestro de la democracia y la libertad venezolana. Estoy absolutamente de acuerdo contigo, pero los padres no podemos darle ese trabajo solamente a profesores. Nosotros tenemos todos los días, porque la democracia, Patricia, se defiende todos los días. Y otra cosa, más nunca abandonar la política. Los venezolanos nos metimos en política en estos 20 años, o bueno, digamos, cuando ya vimos lo que era la verdad de este sistema y empezamos a preocuparnos de nuevo por la política. No la abandonemos, estemos siempre atentos a ella, integremos organizaciones políticas, porque si no se apoderan de ellas los mediocres, y son esos, los mediocres, entonces después los que destruyen a los países. Tenemos que estar muy pendientes, y los periodistas, hacer nuestro trabajo, escudriñar, censurar, señalar, y hacer señalar. Memoria, Nito, todo el tiempo hacer memoria de lo que pasó, traer nuevamente al presente los hechos, porque la gente olvida, y hay que traer al presente los hechos. Y señalar, con nombre y apellido, no generalizar, pero señalar, y decir, aquí estamos, diga usted si esto es verdad o esto es mentira, porque es que ahora, Patricia, tú no puedes hacer preguntas incómodas. Tú ahora, yo te digo de verdad porque lo veo, ¿qué hacen un gran número de periodistas en mi país? Poner un micrófono. Bueno, no. Que yo me quedé en shock cuando me enteré que Andrina Yepes, que es la que hace todas las entrevistas políticas, es la cuñada de Pedro Carreño. Bueno,
Vi ese programa tuyo. Pero es que yo digo, Dios mío, porque Nitu, tú trabajaste en Venevisión, tú trabajaste en Globovisión, a ti te hubieran permitido que tú le hicieras una entrevista a un compadre tuyo para lavarle la cara, ¿no? Eso no se permitía. No, perdóname, es que yo te voy a decir algo, yo tuve que entrevistar una vez, por cierto, a mi suegro, que era Procurador General de la República, pero además yo lo dije. Exacto. Que era una de las entrevistas más difíciles, porque era mi suegro, que por cierto, teníamos diferencias, bueno, pero terribles los dos. Y hice mi entrevista, porque me tocó. Así como una vez, hace muchos años, que esa sí la recuerdo con mucho cariño, le tuve que hacer una entrevista a mi papá por un aniversario del Partido Social Cristiano Copey, del que él fue fundador, pero además dije, este es mi papá. Papá, qué difícil es esto. Es complicado, claro. Qué bueno que esto es una buena noticia, que es una celebración, pero cuéntanos. Pero estamos hablando de que tú entrevistaste a dos personajes que son y fueron tu papá y tu suegro, que todavía está vivo. Gente de respeto y gente digna, gente irreprochable. No es lo mismo pero además, pero no engañé a nadie. No es lo mismo entrevistar a un corrupto. O sea, yo agarré y dije, este es mi suegro y este es mi papá. Es para nada. Pero me tocó. Mire, señor alcalde, y resulta que el alcalde era su compadre. Mire, señor alcalde. Ay, no. Yo recuerdo que con la de mi papá, al final, él me dijo, ¿y no me vas a pedir la bendición? Ay, qué bello, qué bello. Al final le dije, claro, papi, bendición. Hasta luego, amigo, muchas gracias. Pero fue así. Bueno, una de las mejores entrevistas que yo le he visto a Jaime Bailey fue con su mamá, que no es una persona conocida, pero fue una entrevista tan bella, porque uno entendió más a Jaime Bailey con esa entrevista. Bueno, pero te voy a decir una cosa. Eso es diferente. No, perdóname que no te haga la cuña a ti, pero qué buena la entrevista con Duque, Iván Duque. No sé si la han visto. Sí. No, eso fue excelente. Bueno, te voy a decir además por qué, no solamente que Jaime Bailey es un gran entrevistador, sino que el presidente Duque, oye, qué cultura, qué sencillez, qué humildad. Que dicen que todo detrás de él está Uribe, ¿no? En esa entrevista era él, estaba ahí respondiendo él y lo hizo fabuloso. Sí, así que, muy bien, muy buena. Mira, Patricia, menos mal, mijita, que tú no estabas organizado hoy, porque este programa estuvo fabuloso. Bueno, pero ya terminamos conversando como grandes amigas. Un abrazo grande para ti, Patricia. Qué duro lo que nos ha tocado, pero hay que seguir para adelante. Así es.